Bueno, alumnos, ha llegado el punto en donde la última parte de este apartado que tiene que ver con externalidades y bienes públicos y comenzaré hablando sobre lo que es los recursos de acceso abierto o acceso libre, que son uno de los apartados más trabajados desde el punto de vista de la economía ambiental y principal también desde el punto de vista de la economía de recursos naturales. Primero, ¿qué es un recurso de acceso abierto? Es un recurso o alguna instalación, algún bien desde el punto de vista privado como ambiental, en donde el acceso es incontrolado, es decir, no es controlado por nadie y todas las personas que deseasen utilizar el recurso lo pueden hacer. ¿Sí? Eso obviamente tiene un impacto sobre la asignación del recurso. Por ejemplo, en el caso de una pesquería, si todos pudiésemos ir a pescar, todos tenemos incentivo a maximizar nuestra pesca y obviamente va a generar de que al final el recurso se agote. Por ejemplo, las praderas, por ejemplo, si fuésemos todos pastores y todos fuésemos a pastorear nuestros animales, tendríamos incentivo a que todos entrásemos a estas praderas y en colocar nuestros animales ahí quedaríamos sin pradera o sin pasto para pastorear posteriormente. O también un bosque. Si todos tuviésemos la oportunidad de entrar a un bosque y cortar madera y obviamente dedicarnos a la corta de madera, va a generar que todos tengamos incentivo a cortar el bosque y obviamente ese incentivo va a generar de que perdamos el bosque de alguna manera u otra. Entonces, cuando tenemos bienes que tenemos acceso abierto a esa asignación de esos bienes, la gente tiene incentivo a sobreexplotar los recursos. Desde el punto de vista ambiental también ocurre absolutamente lo mismo. Si todos tenemos la oportunidad desde el punto de vista ambiental de verter contaminantes a un río, obviamente vamos a llegar a los puntos de saturación. Por ejemplo, cuatro empresas que estuvieran en un río y ambas tienen la misma oportunidad de este lago, perdón, un lago mejor para que sea. Y son los únicos individuos que están ahí, son las cuatro empresas que están ahí. Y obviamente lo que va a generar es que dado que el lago es el transformador de esos vertientes, de alguna manera, va a generar de que al final el lago va a quedar inhabilitado. Incluso si ellos cuatro tienen que sacar agua del lago y después utilizar esa misma agua o mejor dicho, utilizar el mismo lago para verter los contaminantes. Fíjense que la calidad de degradación de ese lago puede llegar a que sinceramente ya el agua no lo puedan utilizar para su producción. ¿Sí? Entonces, obviamente genera impacto desde el punto de vista total el que tengamos los bienes de acceso abierto. Ahora, ¿cuál es el problema desde el punto de vista eh, conceptual los bienes de acceso abierto? Tienen que ver con lo que se llama en la economía los derechos de propiedad. ¿Y qué significan los derechos de propiedad? ¿Quién es el dueño de esos recursos? Dado que tienen acceso abierto, nadie es dueño de ese recurso. ¿Por qué? Porque si existiese un dueño privado de un recurso, la economía nos dice que ese privado va a buscar restringir el acceso. Y dado que va a buscar restringir el acceso, si alguien quiere entrar a este recurso y yo lo quiero mantener, yo puedo cobrar por el acceso al recurso. Y al cobrar por el acceso al recurso, este recurso se vuelve un recurso privado e incluso la asignación se vuelve eficiente desde el punto de vista privado y desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque el precio va a distinguir la cantidad máxima de asignaciones que se pueden realizar del recurso o del bien en particular, de tal manera que la degradación de ese recurso no ocurra. ¿Sí? No sé si se entendió eso. De tal manera que la degradación no ocurra. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo soy dueño de una pradera y conozco una cantidad de pastores y les digo, ya yo les voy a cobrar por horas de pastoreo por cada animal. ¿Sí? Entonces yo tengo un calendario
en donde tengo cada uno del horario, un horario básicamente por cada uno de los pastores, y los pastores básicamente me pagan a mí por pastorear. Yo, para mantener mi recurso que tiene que ver con la zona de pastoreo, no voy a transar un precio superior, o un precio, perdón, inferior, de tal manera que no permita mantenerme en la asignación. Si yo veo que hay una sobreexplotación de mi recurso, aumento los precios. Y al aumentar los precios, obviamente voy a tener pastores que no van a querer seguir pastoreando porque es demasiado caro. Pero van a haber pastores que van a querer seguir pastoreando, y voy a disminuir obviamente la cantidad de carga sobre mi recurso, y esa disminución de carga sobre mi recurso va a significar obviamente que se mantenga la propiedad y se mantenga el recurso. Entonces, cuando tenemos derechos de propiedad bien asignados, no tenemos problemas en los recursos, porque ese individuo que tiene ese derecho de propiedad bien asignado se va a preocupar de mantenerlo desde el punto de vista económico, ese recurso, a través de una asignación de precios de entrada. Pero en los bienes públicos ocurre otro tipo de aspecto relevante. Un bien público no es solamente que no es excluible o tiene el acceso abierto, sino que también es no rival. ¿Y qué significa no rival? Significa que la asignación o el consumo de un recurso no tiene que afectar el consumo de otros. Si bien el acceso puede ser abierto, como en el caso anterior, no teníamos problema con que no excluye, el acceso abierto no excluye a nadie en el consumo. La rivalidad genera el problema de la asignación del recurso. Un bien público es no excluible, es decir, de acceso abierto y no rival. ¿Qué significa? Que pastoreen 20, 30 ovejas, no pasa absolutamente nada. Eso muy pocos bienes ocurre. Un ejemplo clásico en la literatura es el ejemplo de un faro. El faro es un servicio proporcionado a los marineros del mar para que pueda ubicarse y evitar encallar por las noches. Entonces, cuando se asigna el recurso, es decir, se prende el faro en la noche, ¿cierto? No hay exclusión. ¿Y qué significa que no hay exclusión? Todos los barcos pueden ver el faro y no puedo excluir a alguien que no lo vea. Todos lo pueden ver. Pero no solamente todos lo pueden ver, sino que el que alguien lo vea no afecta a que otro lo vea. No sé si se entiende. Que yo lo esté viendo y me permita no encallar, eso no quita la propiedad de que otro vea y que también le permita no encallar, y así sucesivamente. Eso genera desde el punto de vista la no rivalidad, ¿cierto? Y otro ejemplo, por ejemplo, aparte de eso, puede ser las emisiones de radio. Las emisiones de radio es una empresa privada emite radio, mientras que exista un receptor o alguien tenga un receptor de manera particular, todos podemos acceder a esa emisión de radio, ¿cierto? Y que yo aprenda mi radio no va a afectar a que otro pueda recibir la señal, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso se llama un bien público, no hay rivalidad ni tampoco hay exclusión. Ahora, el faro comúnmente son bienes de público o propiedad pública, que le llamamos de la literatura. ¿Qué significa bienes de propiedad pública? Quien provee el bien es el servicio público, el Estado. Pero las emisiones de radio o las emisoras de radio comúnmente son privadas. Entonces, un bien público no tiene que ver con quien provee el bien. Puede ser un privado, puede ser un público. Un bien público es un bien al cual no tiene exclusión ni rivalidad. No tiene que ver con que el Estado provea el bien de manera particular. Entonces, de eso un ejemplo práctico y un ejemplo muy utilizado en la literatura puede ser el caso de la calidad del agua. El agua. He escuchado en la literatura y se ha escuchado en la opinión pública que el agua debiera ser un bien público. Ahora, las connotaciones de bien público están mal utilizadas. El agua no puede ser un bien público. ¿Por qué no puede ser un bien público? El agua no puede ser un bien público porque no es rival y
perdón, es no rival. No es no rival, perdón. Claramente, no es no rival. El problema de la sequía en Chile se muestra que no es no rival. Y obviamente al ser no rival, al no ser no rival, va a generar lo que se llama, puede ser un bien de exceso abierto, ¿cierto? Como el caso de la pradera, el caso de la pesquería. ¿Qué pasa si es de acceso abierto? ¿Qué pasa si todos podemos consumir el agua? El agua se va a malgastar. Y no importa cuál pensamiento social tengas, tú no vas a asignar el recurso eficientemente porque todos tenemos incentivos perversos y esos incentivos son de mal utilizar. Vamos a querer cambiar nuestra piscina, el agua de nuestra piscina todos los días porque nadie nos va a cobrar, ¿no?, el acceso. Vamos a regar nuestro pasto y dejarlo lo más verde posible. Vamos a querer bañarnos 5, 10 veces, 30 veces, las veces que queramos querernos bañar en la ducha. Y es simplemente porque el acceso está libre del recurso. Y obviamente eso va a generar, y dado que el bien, la no rivalidad no ocurre la no rivalidad, genera repercusiones en términos de sequía, en términos de asignación de recursos. Ahora, la asignación de la propiedad común o la asignación del derecho de propiedad es relevante para ver una asignación equitativa del recurso y eso no lo discuto. Quizá en el agua el problema no es que sea un bien público, sino que más bien es la asignación del derecho de propiedad. ¿Quién es dueño del agua? Y quizá eso pueda mejorar un poco que sea equitativa esta asignación del agua. Sí, bueno, el que tiene derecho a propiedad del agua es el Estado de Chile. El Estado cede los derechos de propiedad a privados, pero ese es ceder el derecho de propiedad a los privados, ahí está el problema. ¿Cómo lo cedemos? ¿A quiénes lo cedemos? ¿Por qué lo cedemos? Entonces esas consecuencias detrás de eso obviamente genera repercusiones importantes sobre la asignación de los recursos. Y eso es un punto de discusión bastante amplio y que se puede realizar. Pero volvemos al mismo punto, no puede ser gratis el agua y no puede ser obviamente de acceso libre porque hay rivalidad. Otro punto relevante es que estamos interesados en bienes públicos como la calidad del aire. Y en Los Ángeles yo diría que es un problema más relevante la calidad del aire que el problema del agua, por ejemplo, en al menos Los Ángeles. ¿Por qué? Porque en los meses de invierno reconocemos un nivel de contaminación bastante alto. Entonces, la pregunta, si hacemos políticas de disminución de contaminación del aire y mejora de calidad del aire, ¿podemos excluir a alguien de esa mejora? Es decir, señora, usted no pagó el impuesto de la política de mejorar la calidad del aire, entonces como no puede, no tiene que respirar la calidad buena. No se puede. Es un acceso abierto, ¿sí? La calidad del aire es un bien público acá. Calidad del aire, no estoy hablando del aire, calidad del aire. Es decir, al momento que se provee una mejor calidad del aire, todos podemos gozar de esa calidad del aire. Entonces mi pregunta, ¿alguien tiene incentivo a pagar por esa mejora en la calidad del aire? Sin duda alguna, todos tenemos incentivo porque disminuye nuestra tasa de muerte, disminuye nuestra tasa de enfermedad respiratoria, mejora los sistemas de salud, el sistema de salud no se satura, sobre todo ahora en pandemia, imagínate, vamos a llegar en invierno y con pandemia más para remate, los sistemas de salud van a saturar. Lo más probable es que se saturen y colapsen. ¿Y por qué colapsen? Porque hay otras enfermedades respiratorias que tienen que ver con calidad del aire que van a estar repercutiendo sobre, más para remate, la pandemia, otra enfermedad respiratoria que va a estar considerado. Entonces, es relevante, todos queremos pagar por mejora calidad del aire porque así permite en esta época de invierno un mejor control de los sistemas de salud, ¿cierto? Todos tenemos incentivos, pero veámoslo en la práctica. Si te vinieran a cobrar, tú sabes que si mejora la calidad del aire, no importa si tú pagáis o no pagáis, no te pueden restringir del uso de la calidad del aire. Entonces tú no tienes incentivos individuales a pagar
esa calidad del aire, porque tú, lo que se llama en la economía, tienes incentivo a perverso a no pagar esa calidad del aire. Y eso lo vamos a ver más adelante con los conceptos de free rider. El problema es que el privado no estaría dispuesto a proveer el bien. ¿Y por qué no tiene de manera privada proveer el bien? Yo no estoy dispuesto, los privados no están dispuestos porque nadie está dispuesto a pagarlo, porque se asigna a un bien público. Entonces por eso viene el que el sector público comúnmente asigna estos recursos que tienen de propiedad común y que son no excluibles y no rivales, que son los bienes públicos. El público lo provee, el Estado, desde el punto de vista de un agente central, porque privadamente no hay incentivo, porque todos los individuos, o mejor dicho, nadie tiene incentivo a pagarlo, porque a nadie se le puede excluir el consumo del bien. Entonces obviamente genera ineficiencia desde el punto de vista privado. ¿Por qué la eficiencia? La ineficiencia es porque todos tenemos incentivo a no pagar o pagar menos de lo que debiésemos pagar por un bien en particular. Ejemplo, imaginemos un lago en donde hay unas familias que contaminaban el lago y ahora se hace la pregunta, oye, ¿sabes qué saturamos este lago? La pregunta es, ¿queremos mejorar la calidad del lago? Sí, hay que limpiarlo. Ya, pero hay que contratar a una empresa privada para que lo pague. Bueno, contratémoslo. Entonces la pregunta es, ¿va a haber una distinción en cuanto a la calidad de la provisión de este bien público que se llama calidad del agua del lago? ¿A una distinción? Es decir, los que pagan más van a tener una mejor calidad del lago, los que pagan menos una peor calidad del lago. No hay ninguna distinción. Todos van a gozar de la misma calidad del lago al momento de que el privado limpie el lago de manera particular. Entonces, dado que todos van a tener que pagar de la misma manera, o mejor dicho, más que pagar de la misma manera, todos van a gozar de la misma calidad, la cantidad del bien, que es calidad del lago, calidad de agua del lago, es fija para todos. Y esa cantidad de calidad es una cantidad que todos van a tener el mismo goce. Es decir, si yo mejoro la calidad de contaminante, no estoy diciendo que la calidad va a ser la misma, solamente va a haber una calidad. Puede haber distintas calidades, pero todos van a gozar de la misma calidad. Una calidad baja, media, alta, por ejemplo. O distintos niveles, o por partículas de contaminante por metros cúbicos. Todos van a gozar la misma calidad. ¿Por qué? Porque se distribuye el contaminante de la misma manera en el lago y al momento de limpiarse se va a limpiar todo el lago. No se puede limpiar un área porque al final si se limpia un área, todo se distribuye equitativamente para todo el lago. Entonces al final siempre van a gozar la misma calidad. Entonces, si las familias tuviesen disposiciones a pagar por cada una de las calidades de agua, vamos a tener una tabla de esta manera. Aquí vamos a tener los distintos contaminantes, los niveles de contaminantes. Nos gustaría tener cero contaminación. ¿Sí? Pero a medida que aumenta o disminuye los niveles de contaminación, ¿sí? Esto pueden ser disminución de la contaminación, es decir, 4 disminución de la contaminación, 3 disminución, 2 disminución, 1 disminución, 0 disminución, o como quieran leerlo. Pero fíjense, cada familia tiene un distinto nivel para cada nivel de contaminante de disposición a pagar. Si hay una disposición agregada para el nivel de 4, la familia tiene 110, 60 la B, 30 la C, 200 es la disposición a pagar marginal agregada por ese nivel de 4, por ese nivel de 3, así sucesivamente, 85, 35, 20 suma 140, por 2, 70, 10, 15 suman 95. Y los costos asociados a que la empresa haga la limpieza son 50, 65, 95, 150, 240. Y estos costos asociados significa cantidad de contaminante cero. Por cantidad de contaminante cero, ¿qué significa la máxima costo marginal? Porque se requiere mayor esfuerzo para limpiar cero. Para un nivel de contaminante de 4 que quede en el aire, bueno, hay una
alta disposición a pagar, porque las familias obviamente están entendiendo ese cambio de calidad importante para su familia. De 3 lo van entendiendo, pero cada vez menor, porque obviamente los impactos en cómo sienten ese cambio en calidad cada vez va decreciendo. ¿Sí? Porque entre 0 y 1 quizá haya muy poca diferencia en términos de lo que se siente en contaminante. Bueno, al final del día, ¿qué queda? Como toda condición de equilibrio, beneficios marginales, que la disposición marginal, tiene que ser igual a los costos marginales, 95-95, ¿cierto? Entonces, el nivel óptimo es de 2. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que, claro, decimos, ya el nivel óptimo de toda la familia es 2 y todos vamos a sentir 2 de calidad, ¿sí? 2 de calidad. Y le hicimos a la empresa, queremos que nos limpie el lago con un nivel de contaminantes de 2 óptimo para el lago que queremos. Genial. Ya, vale, hacemos el contrato. Bueno, está por pagar. Genial. Todo muy bien. Voy a después a cobrarle a cada una. ¿Sí? Todas tienen incentivo a no pagar nada. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que, bueno, si yo no pago nada, la familia B y la familia C, por ejemplo, si la familia A dice, ya yo no voy a pagar nada cuando me vengan a cobrar, la familia B igual se va a tener que ver obligada a pagar, o la familia C se va a ver obligada, porque si no, ¿cómo pagamos el contrato? Pero la familia B piensa lo mismo, la familia C piensa lo mismo. Entonces al final el privado va a terminar perdiendo porque limpió el lago, pero nadie quiere pagar. ¿Y por qué? Porque al final del día todos tienen incentivo a no pagar. ¿Por qué no tienen incentivo? Porque no me pueden excluir del consumo. Pero ¿qué pasa si pudieran excluirte? ¿Qué pasa si hubiera un mecanismo de exclusión? Ya, familia, ¿usted no pagó? Bueno, no va a poder gozar del lago. Bueno, el incentivo es, ¿sabes qué? Necesito el lago y para mí importante. Yo valoro el lago por 70. Yo valoro el lago por 70. Ese cambio en calidad. Y ese valor para mí es muy significativo. Y si me lo prohíben de alguna manera, a mí no me conviene. Entonces yo voy a estar dispuesto a pagar, sí voy a estar dispuesto a pagar. Entonces voy a pagar porque valoro esa disminución en calidad. Entonces, los derechos de propiedad son relevantes. El hecho de que tú excluyas a alguien del consumo si no paga algo, genera incentivo a que el individuo pague para que no se lo excluya. ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy relevante. Ahora, hay muchos ejemplos detrás de la literatura sobre los derechos de propiedad. Ojalá asignar de mejor manera los derechos de propiedad, y esa asignación de la mejor manera va a significar la mejor asignación de los recursos de manera particular. Así que eso es lo mejor. Entonces, finalizar. Cuando se conoce la cantidad óptima de producción o contaminación de un río, ¿se puede confiar en un sistema donde la familia genere contribuciones para el tratamiento de las aguas del lago? No se puede confiar. No se puede confiar porque todos tienen incentivos a no pagar esa contribución. Los individuos tienen incentivos a pagar menos o no pagar simplemente. Dado este problema de incentivos, las empresas privadas no estarán dispuestas a tratar el agua a costa de las contribuciones de las familias porque nadie les asegura que les van a pagar. Entonces, por eso al final esto lo hace a nivel público, porque al final el fisco es lo que se llama desde el punto de vista económico, sí o sí va a cobrarte impuestos o alguna cosa. Se lo hace él, parte de su política. Y eso pasa, por ejemplo, con la contaminación del aire, con muchos programas. Bueno, si tú quieres una mejor calidad del aire, voy a tener que cobrarte más impuestos. Entonces hay que fijarse bien en eso. Fijarse bien que no todo es gratis en la vida. La asignación de cualquier recurso se paga de alguna manera. Y el fisco, claro, va a pagarlo. Y la pregunta es, ¿cuánto vas a pagar tú? Obviamente hay gente que tiene incentivos a que todo lo haga el fisco. Y ahí es un concepto, obviamente, súper importante porque si hay impuestos
que de verdad lo pagan un grupo, un sector de la economía, ese sector no va a estar dispuesto a seguir pagando. Por eso comúnmente la opinión pública se dice el cargo que se hace a la clase media, porque es reconocido que la mayoría de la carga impositiva y quien financia la mayoría de las políticas públicas son la clase media y son los que menos reciben en términos de beneficio. La clase media paga y recibe menos beneficios. Entonces la clase media de alguna manera siente esto de que yo estoy pagando la mayoría de las políticas públicas. Hay gente que se está beneficiando, es genial que se beneficie gente sobre la política pública. Yo no puedo excluir que se beneficie. No puedo excluir la que se beneficie la política pública. Pero la mayoría de los beneficios no los recibo yo, los recibe otra clase y los pago yo. Entonces el fisco básicamente recauda y hace política pública. Obviamente eso es un punto claro y eso pasa en los problemas de contaminación. Las empresas pagan impuestos, pero los impuestos no se retribuyen a los sectores que de verdad están siendo afectados por la empresa. Entonces ahí tenemos un problema grande en esta concepción. Con esto estaría terminando esta parte de eficiencia, bienes públicos, externalidades y obviamente lo que uno prevé y lo que uno espera es que abran un poco. Hay ciertos problemas que podemos estudiarlo, principalmente cómo se puede asignar un recurso de bien público, pero hay otros problemas que vamos a verlo más adelante, sobre todo para el caso de la externalidad, el tema de la contaminación. Vamos a ver lo que es una función de daño, vamos a ver la función de daño marginal, vamos a ver la función de costo marginal de abatimiento, costo marginal de reducción de la contaminación, vamos a ver políticas públicas que permiten mitigar la contaminación en caso de la externalidad, en caso de la asignación de bienes públicos, vamos a ver sendas de precios, sendas de extracción, sendas de asignación de recursos, agua, lo que sea, a través de pesquera, forestal, serie de recursos, cómo se puede asignar de manera más eficiente la asignación de recursos, viendo características de los recursos de manera particular. Esto es simplemente un vistazo general de cómo pensar en la problemática y por qué es importante la problemática, y obviamente el curso, la idea es apuntar cada uno de estos aspectos de manera particular posteriormente. Un abrazo, que esté muy bien y nos vemos en la próxima grabación o la próxima clase.